Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en nuestra casa. Un saludo muy especial a Lola Sacó. Muchísimas gracias por la visita y a los docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Bolivia. Como hablábamos antes, es un gusto no solamente personal, sino también académico, la posibilidad de estrechar vínculos de todo tipo con universidades hermanas, y en este caso crear un ámbito de debate, de intercambio de ideas, de suma de conocimientos internacional. Agradecer muy especialmente también a Diego Furnari, a Federico Gómez, que realmente es referente de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, por la organización, la convocatoria, que significa el armado del esquema de este encuentro. Ustedes saben que lleva mucho tiempo. Así que muchísimas gracias y por supuesto a los visitantes extranjeros que la estadía en nuestro país sea inmejorable. Sin mucho más, ya los dejamos en compañía de Diego, de Federico y comenzamos la actividad. Muchísimas gracias y nuevamente una carga bien. Padres, también por supuesto las palabras de Miguel, como decano, darle la bienvenida a mi visitante que está acompañando esta actividad. Por supuesto, agradecer al profesor Tunay, quien ha sido quien propuso y ha diagramado la actividad en sí, nos envió a SACOP, por supuesto, y en una articulación académica tanto con las facultades económicas como con la carrera de ciencia política. Y a partir de eso, por supuesto, agradecer también la presencia de los alumnos del primer año, a quienes les agradecemos, y los invitamos a que puedan interactuar con la visitante, que por supuesto esto va a enriquecer su formación. Así que a partir de esto, darle la bienvenida nuevamente a la manera institucional, agradecerle a todos los presentes y por supuesto invitarlos a que esto se continúe, que estrechen vínculos y por supuesto a partir de la articulación no solamente del espacio académico, sino también con la sociedad civil, instituciones en su conjunto, sea constructivo, sea propositivo y por supuesto para fortalecer los lazos con toda la comunidad. Así que muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Diego, que va a presentar la actividad en sí y, por supuesto, a partir de eso, darle la continuidad. Diego. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar y bienvenido también nuevamente a los amigos de la Universidad Católica de Bolivia, a los alumnos primero por participar, a los amigos de SACOP por sumarse a esta propuesta. Cuando la pensamos como una actividad intercátedra entre la Cátedra de Comunicación Política que está a mi cargo, cuarto año, y la especialización en gestión local que dirijo en Facultad de Ciencias Económicas, pensamos justamente en abordar algunos temas relacionados a la difusión política en ámbitos locales, pero también con una mirada internacional, también con la visita que hoy tenemos de alumnos y docentes de la Universidad Católica de Bolivia. Así que hoy vamos a tener el lujo de compartir algunas experiencias a partir de tres temáticas diferentes. Ojalá que sea de su interés. Por supuesto, la idea es también que luego de las exposiciones hagamos una ronda de preguntas, así que pueden participar. A quien haga preguntas, ahí hay algunos obsequios de los alumnos de la Universidad Católica de Bolivia, así que quien se anime se puede llegar a llevar algún obsequio y hasta alguna foto con una de las personalidades más famosas que tiene Bolivia, que es nuestro amigo Leo, no sé si lo conocen, está presente, vestido para la ocasión. Así que bueno, agradecer la cuenta y quiero invitar ahora sí a nuestra primera invitada disertante, a Carlos Marcial, la amiga, que nos va a hablar un poco desde su expertise profesional sobre la comunicación en gobiernos locales. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, gracias a esta casa de estudio por recibirnos, su decano, Diego, Fede, muchas gracias. Mi nombre es Carolina de Marcián y lo ven en la placa. Les voy a exponer un caso en el que trabajo con el Ministerio de Comunicación Pública en esta provincia de Buenos Aires. Yo nací en La Plata, estudié en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de periodismo, investigación social, en la facultad, y soy docente de esa facultad. La cátedra que tengo acá es Comunicación Mediática de Organización, en realidad es prensa institucional. Y es el área que tengo a cargo en el Ministerio de Comunicación Pública. Este ministerio fue creado por el gobernador y mi trabajo viene de cuando era prensa, el gobernador, dirección de prensa. Cuando se trabajaba de otra manera. Cuando se empezó a integrar la comunicación como parte de la gestión, bueno, se vio la necesidad de tener un ministerio y darle rango a ese ministerio.
Y ahí entramos a trabajar algunas personas que tenemos este expertise. Yo vengo del periodismo, mucho de la radio, de la producción, específicamente del informativo, soy una apasionada de toda la comunicación y trabajando con los municipios vi la falencia que había junto con otros colegas de estas áreas de comunicación, cuáles eran sus problemas. Y los empezamos a trabajar. Ahí dice la comunicación es más fuerte que la acción. No sé si lo conocen a Joan Costa, es un comunicólogo catalán, que es uno de los primeros que empezó a trabajar entre la gestión pública y privada y empezó a ver en todo el cambio transversal de cómo se integraban, cómo trabajaban los equipos interdisciplinarios, ¿sí? Y a trabajar la comunicación y a la organización como un organismo vivo, ¿sí? Donde cada área, cada parte necesita de la otra, se interrelaciona y se retroalimenta sobre todo, ¿sí? ¿Querés cambiarlo bien? ¿Ustedes? Vamos a empezar a hablar de la provincia de Buenos Aires, que después el compañero lo va a profundizar más, agregando el área de migrantes. Para los chicos que son de nuestro país vecino, amigos que nos vienen a visitar, para que tengan una idea. Primero, la provincia de Buenos Aires es la más grande del territorio argentino. Tiene una extensión de 307.000 kilómetros. Hoy, hablando con el equipo, ellos mostraban, ¿no? Lo comparaban con cuántas veces la provincia de Buenos Aires es su país, cuántas veces Paraguay, ni hablar nuestros hermanos de Uruguay. Tenemos 18 millones de habitantes aproximadamente, con migrantes también. Es el 11% del territorio nacional y nosotros tenemos algo característico que es, tenemos mar, tenemos sierra, tenemos sector agropecuario y eso hace que nuestro turismo también tenga una riqueza en particular. No solo el turismo, ¿no? Hablamos de que es un motor económico regional muy importante. ¿Pasó? Vamos a hablar de lo político. Está conformado por 135 municipios, que es con los que trabajamos en la comunicación. 8 secciones electorales, 83 en este momento, para que comprendan los amigos. Tenemos 83 intendentes de Fuerza Patria, 2 declarados puros de la Libertad Avanza. Sabemos que es un partido nuevo que se fusiona con todas sus particularidades. 4 que son vecinalistas, que están marcados, y 46 intendentes entre PRO y UCR. Esto a grosso modo para que tengan un panorama. Los problemas detectados con mi equipo, del que Marce también formaba parte, principalmente la comunicación interna. Nosotros trabajamos en 2 etapas. Hace 6 años que se formó esta comunicación que se llama Formación y Vínculo con los Municipios. ¿A qué nos dedicamos? A marcar estrategias, a acompañarnos en todo este proceso. Por ejemplo, en pandemia, cuando había elecciones, el tema era, ponemos la foto de los candidatos nuevos con el barbijo, porque el mensaje era cuídate. Entonces, asistirlos en todo esto causaba todo, porque había varios problemas. Uno es que los candidatos eran nuevos, no se conocían. Si yo los pongo con barbijo, no los van a conocer. Pero si los pongo sin barbijo, estoy dando un mal mensaje. ¿Sí? Y no existe, como dice acá mi compañero Marcelo Cariñano, mi colega, no existe una buena comunicación y una mala gestión, o una mala gestión y una buena comunicación. Si gestiono bien, tengo que comunicar bien. Y si comunico bien, estoy gestionando bien. ¿Por qué? Porque la comunicación se planifica. Porque la comunicación es acción. ¿Sí? Entonces yo tengo que mostrar esa gestión. Por supuesto, ¿cómo? A través de un DIRCOM, de lo que volvemos a nombrar a Joan Costa en este caso, lo que es el director de comunicación. No hay buena comunicación si no hay estrategia. Hoy en este mundo que hay tantos CM, tantos community managers, eh, improvisados algunos, no hay un buen CM si no tiene un buen director de comunicación que le diga cuál es la estrategia, cuál es el objetivo de gestión, cuál es la identidad con la que trabajamos y la imagen. Eso grábenselo. Problemas detectados, comunicación interna en los gabinetes, ¿sí? Esto con respecto a ellos mismos y a la inserción del equipo de comunicación. La planificación de la comunicación, ¿sí? Si el área de comunicación no sabe qué pasa en las otras áreas, no está enterado de cuál es la gestión que está llevando otra área, se puede superponer un trabajo importante o una buena jornada que tiene el intendente, importante para su objetivo, con una poda masiva muy importante también para las contingencias del clima. Si yo no sé esa acción y en la otra área sale comunicando en Instagram, por ejemplo,
esa gestión se pisan, se tapan y no es certera la comunicación. La falta de un manual de marca, sobre todo para la aplicación en redes sociales, la autoridad del DIRCOM para la estrategia de comunicación, esto que explicaba recién, ceder la comunicación al CM sin estrategia para determinadas áreas, yo me voy anticipando. La falta de recursos humanos, tecnológicos y económicos. Las áreas de comunicación están formadas muchas veces con uno que tiene el expertise en comunicación y mucha gente que tiene buena voluntad. Lo ideal sería tener un equipo interdisciplinario donde tengamos un licenciado en comunicación o también un operador político importante que tenga todas estas áreas. Un CM, alguien de community manager bien especializado que pueda formar parte del equipo, un diseñador, un fotógrafo. Ese es el estado ideal. En lo real es que nos hemos encontrado con este trabajo de diagnóstico de los 135 municipios con trabajadores comerciales que tomaron el área porque eran amigos del intendente y le dijo dame una gauchada. Con el famoso sobrinity manager, tengo un sobrino, es una figura que utilizamos mucho los consultores políticos. Nosotros somos parte de ASACOP, es la Asociación Argentina de Consultores Políticos. ¿Sí? Nosotros que trabajamos en distintos rubros somos parte y hacemos este tipo de propuestas para que ustedes puedan ver el trabajo rico que hace un consultor. Mucha gente nos pregunta, ¿dónde se estudia la consultoría política? Se estudia, se forma. Es como la comunicación, además de tener la convicción que te vas a dedicar a eso, vos te formás con diversas áreas, ¿sí? Es interdisciplinaria la consultoría política. Y la consultoría en comunicación, que es lo que varios de nosotros lo hacemos también. Tener como único orador la gestión del intendente, ¿sí? Si tenemos distintas áreas, infraestructura, salud, tenemos el área de seguridad, ¿por qué siempre habla el intendente? Porque los otros quizás no estén preparados, por el ego del intendente, por una decisión política y todo, como decía Diego hoy en la mañana, cuando presentó su libro en el Senado, todo pasa por una decisión política. La decisión política es tener una área muy preparada, un área que me acompañe, ¿sí? ¿Para qué? Sobre todo para acceder con mi objetivo de gestión, para que se pueda mostrar por diversas eh, eh, herramientas que yo tenga en la comunicación. Nosotros en el área de comunicación del ministerio, en el área mía, tuvimos que cambiar nuestra forma de dar estas capacitaciones, estos conversatorios que vamos a territorio. El trabajo en territorio, a mi entender, es uno de los más ricos, sobre todo por el intercambio en la gente y sobre todo porque uno puede tener el libro, como tengo yo en la academia, puede tener la experiencia acá trabajando con distintas consultorías, con distintos clientes, con distintos políticos, como me tocó trabajar a lo largo de la historia, en distintas gestiones y en distintos roles. Pero trabajar codo a codo y ver la realidad, primero cotejar con el diagnóstico que te manda cada municipio. ¿Sí? Este trabajo previo de, bueno, ¿cómo estás con tu área? ¿Cómo lo trabajás? Ver las redes, ver su página web, ¿sí? Tener, quizás, a lo largo de todos los años de trabajo, tener referentes en el lugar de cómo se manejan. Otra cosa es llegar y estar yo acá con mi equipo y el equipo del municipio contándonos, sobre todo el gabinete, ¿sí? Los secretarios, contándonos cómo se manejan, cuáles son sus necesidades y cuál es la realidad de las redes en el momento, qué es lo que los aqueja. ¿Sí? Entonces, ese trabajo en territorio es lo más rico que uno como profesional puede tener también y nos dio uno de estos resultados, escuetamente. Y la falta de profesionales idóneos en comunicación en algunos casos, como les decía, sin desmerecer. Yo creo que nuestro trabajo como comunicadores es un equilibrio entre el saber, ¿sí? de la universidad y la calle, y el trabajo, el codo a codo. Y en un momento se termina convirtiendo lo más rico la experiencia, ¿sí? Para estar hoy acá adelante, lo que más me enriqueció además de la academia para darme determinados conceptos, para saber con qué autor me gusta más identificarme o con quién no, más allá de lo pedagógico. Y todo tiene que ver mucho, todos estos años en los que uno tiene la experiencia, sobre todo trabajando en territorio, ¿sí? ¿Otro? ¿Cuáles son las propuestas? Lo hice muy cortito porque era cortito. Herramientas prácticas, nosotros cuando vamos, lo brindamos, les dejamos a los municipios estas herramientas prácticas para la comunicación interna, que lo puedan aplicar. Yo no puedo ir a San Migueló, que son 10.000 habitantes,
donde hay una población, donde el 65% de la población son adultos mayores, a querer que se apliquen herramientas de Instagram, Twitter, bueno, X, eh, con esa población de adultos mayores, porque mi comunicación no va a ser certera, no les va a llegar. ¿Sí? Si ellos van, son de la cultura que voy y pago, mi tasa municipal la pago, no importa si hay un link, si la puedo por pagar por Mercado Pago, que lo hace un nieto que ya no vive ahí. ¿Sí? Es más certera la comunicación y llega, tiene más llegada cuando están sentados en el hospital esperando, cuando van a algún lugar a pagar. Entonces, no todo es comunicación por Instagram, no todo es. Eso es una herramienta que utiliza el director de comunicación con el criterio de la estrategia que va a aplicar. ¿Sí? Y si yo no tengo este diagnóstico de saber cuál es mi población, cómo se informan, ¿sí? Mi generación se informaba mucho por radio y sobre todo, más que por televisión. Hoy no, ustedes, ¿por dónde se informan? Por streaming, en las redes sociales. Y sí que se informan, porque cuando el algoritmo te detecta tu gusto, empieza a enviarte, ¿sí? Solamente lo que a vos te interesa. Entonces, lo que nosotros hacíamos como clipping, que era esta recopilación de noticias, que en el momento que yo empecé, que era del dinosaurio, se recortaba, todo hipotético, todo lo vi en un reel yo, no me lo que entraba a las 4 de la mañana en el ministerio a recortar. El olor a diario, chicos, el contacto con el olor a diario para nosotros, no, miren, es así. Iba a decir un gráfico que queda mal, que no lo dije. ¿Lo dije? Es académico. No, Sí, que no hay problema, es académico. ese clip que nosotros hacíamos con los gustos, al gobernador le hacíamos, bueno, primero política, cuando era Felipe Solá, que era ingeniero agrónomo, le hacíamos después todo lo que tenía que ver con agricultura, y después poníamos cada área del ministerio que salía en los diarios para informar. Hoy lo hacen los periodistas sentados recopilando, ¿qué? Portales, página web, links, se lo mandan. Todo lo que la tecnología favoreció también es caprichosa en cuanto a tus gustos hoy. Entonces, ustedes se informan por determinadas redes sociales y el algoritmo cuando los detecta, Andrómeda te va mandando lo que vos querés, que hacen un diario de Irigoyen. Vayan a googlearlo después, que es el diario de Irigoyen. Entonces, entender, les damos herramientas para que entiendan primero el posicionamiento que tiene que tener el director de comunicación dentro de un gabinete. ¿Sí? Cuando vamos, al principio, si querés pasar, Fede. A lo largo de estos años, que son 6 años de gestión, en la pandemia, el 100%, los 135 municipios hicieron la capacitación virtual. Estos encuentros de comunicación, primero eran capacitación, después los fuimos llamando encuentros y después conversatorios. ¿Sí? Porque empezó a ver la necesidad de los equipos, de los intendentes, incluso ya han venido después de, cuando ganó Milei, han venido los intendentes mismos y todo su gabinete a estas capacitaciones, hoy en día, ¿sí? A escucharnos, a ver por dónde va la cosa, porque ellos tienen la necesidad, a partir de que ganó el presidente Milei, de comunicar por Instagram todo, desde las reuniones, que para nosotros, los que trabajamos en comunicación y lo vemos de afuera, nos encrespa y estamos haciendo una política de campaña de comunicación que no publique el reunionismo. A nadie le importa si fulano se reunió con Mengano, le importa el resultado. Le importa el resultado que esa gestión va a dejar en la gente. Cuando uno gobierna, gobierna para la gente. Cuando uno es funcionario, está en función pública, está en función de. Y los DIRCOM también están en función de, y son parte de ese equipo interdisciplinario. Hoy llevamos el 65% del territorio cubierto, yendo a territorio. Mi vida es jueves y viernes no estar en la ciudad de La Plata y acomodar toda nuestra estructura de vida la mayoría del tiempo afuera de la ciudad de La Plata. Esto se hace eh, con una decisión de hacer este proyecto y de vida mía. Este es un proyecto de vida mía. El gobierno lo aceptó, pero porque lo vengo haciendo hace bastantes años, bastantes, más de 20, lo digo. Eh, y entender que la comunicación es parte de nuestra vida, es parte de la vida de todos. Hoy se entiende porque ustedes tienen un teléfono que lo miran entre 8.000 y 10.000 veces, lo tocan por día, y tienen 15.000 mensajes que les van llegando de estímulo todo el tiempo de publicidad.
¿sí? Cada persona. Entonces, en este bombardeo, los DIRCOM van buscando la mejor estrategia para que nuestro mensaje llegue, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, a disposición. Gracias, Caro. Vayan guardando las preguntas, yo ya tengo. Caro, pero vayan pensando. Es que, ahí está. Ahora sí, bueno, vamos a invitar segundo invitado, María Carinano, miembro de French Comunicaciones, que nos prepararon una función que ya el título que les estamos el título más interesante, así que le damos la bienvenida a Marce y lo vamos a escuchar atentamente. Pensé que veníamos con él. Bueno, ¿Cómo le va? Buenas. Bueno, yo soy Marcelo Cariñano, como dice ahí, 17 años periodista y hace 10 que me dedico al otro lado del mostrador, a hacer lo que se conoce como prensero. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo una experiencia con el periodismo de cerca? ¿Nadie? ¿Nunca escribieron una nota para la escuela periodística? Nada. ¿Tienen idea cómo se trabaja dentro del periodismo? ¿De qué se trata? Si yo ahora les digo, qué sé yo, hagan una nota de cuántos siniestros viales se producen en la ciudad en la que viven ustedes, ¿qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían? Con la información. ¿En dónde? En las noticias, por lo menos las más recientes. ¿Pero vos ahí tenés fuente confiable? Claro, está avanzando. Yo te digo, mira, necesito que me hagas, ¿cómo te llamas? Bartolomé, ¿dónde vivís? Para mí, en la plata. Bueno, yo te digo, Bartolomé, necesito que me digas. Por ejemplo, ahora yo te doy un dato. Cuando yo renuncié al Diario de la Plata, yo trabajé mucho tiempo en el Diario del Día de acá de La Plata, ese año que yo renuncié, que ahora no me acuerdo cuándo fue, creo que fue 2020 o 2021, La Plata era la ciudad con más siniestros viales, con más muertos por siniestros viales del país. Del país. Bueno, yo te digo ese dato, ¿no? Suponete que yo soy tu editor, soy tu jefe de noticias y te digo, Bartolomé, necesito que vos ahora me digas, en 2025, ¿qué cantidad de muertes por siniestros viales ocurrieron en la Plata? Vos buscás información, perfecto, es lo que tiene que hacer un periodista. Eso es lo que, ya para empezar, ahí Bartolomé tiene una definición de lo que separa al periodista de un comunicador de estos pibes y pibas, o adultos también, que están en las redes sociales, dando información. Por eso esa gente no va a buscar datos, esa gente opina de cosas. Y eso también está muy metido ahora en el periodismo, después vamos a hablar de eso, de la crisis de los medios. Bartolomé dice, voy a buscar información. Perfecto, ¿a dónde? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar en los canales oficiales. Ministerio de Seguridad, llamamos a la prensa, che, mirá, me pidieron esto, necesito que me pases oficialmente cuántos muertos por siniestro es. La segunda que voy a hacer, Comisaría de la Ciudad de La Plata. Che, ¿cuántos muertos tuviste vos el año pasado? Y tal. Y voy a cotejar lo que me den ahí con lo que me diga la otra fuente oficial, ahí ya tengo dos fuentes. Policía, Ministerio de Seguridad. Y después voy a ir a fijarme si mi jefe de policiales, o yo, o alguno de mis compañeros fue inteligente, el registro propio del diario, del medio para el que trabajo. ¿Cuántos muertos por siniestros viales hubo en la ciudad de La Plata? Con una vez que tengo ese dato, armo la noticia. Muy bien. Con eso se ha dejado de hacer, en gran parte, este chequeo de fuentes, de 3 fuentes mínimas, y es una de las razones por las cuales el periodismo está en crisis. La otra son las redes sociales. El periodismo cometió los medios en general, y acá los medios son 3 cosas: son una empresa, son una comunidad profesional y son un grupo de personas. Bueno, esas 3 cosas cometieron el error de salir a competir con las redes. Y vos, que sos un medio,
y la noticia requiere de un trabajo específico, no podés salir a competir con las redes sociales. Tenés que buscar la manera de acoplarte o perder. Bueno, ahora venimos, como yo todavía me considero periodista, venimos perdiendo como en la guerra, ¿no? Bueno, yo, después de tantos años de trabajar en medios, en radio y sobre todo en prensa gráfica, cuando me proponen hacer el trabajo de prensa, ¿qué pensé? Esto lo de taquito, es una pavada. Si yo además había lidiado muchas veces con los prenseros, los cuales detestaba profundamente porque no conocía cuál era su trabajo. Para mí, un prensero era un tipo que me quería vender algo de su representado, básicamente. ¿No? Me llamaba, qué sé yo, el prensa de en ese momento de la actividad, ¿cómo se llamaba? El ministro de Seguridad de Ritondo, llamaban gente de Ritondo y para pasarme, sí, destruimos 547 búnkeres de droga en la provincia de Buenos Aires en los últimos 2 años. Y yo que había estado en el Chorro Romero, que había estado en el barrio del Paligüe, cubriendo crímenes narcos, decía, ¿qué me está hablando? ¿Viste? Me está vendiendo un fruto, que se cual. ¿Qué pasó? Me di 700 tropezones. Ir con esa mentalidad de decir esto lo hago de taquito porque yo ya la tengo clara, tengo 15 años de periodismo, así, bueno, no funciona. Digo, lo único que tiene en común el trabajo de un prensero y el de un periodista es comunicar. Y me sirvió para escribir discursos, me sirvió para escribir gacetillas, me sirvió para, qué sé yo, para entender por ahí cómo funciona la psiquis de representado al que me tocaba. Pero detrás de eso, y Carlos les contó un poquito de lo que es la prensa institucional, hay un montón de cosas. El prensero también tiene que chequear datos. No podés salir a vender, no podés salir a decir, tengo 547 búnkeres destruidos y no tener algo detrás que lo respalde. Porque si no, el periodista, Chevicho, va a ir, ¿y ese número de dónde lo sacaste? ¿Cómo llegaste a ese número? Y porque tenemos tantos en tal lado, tanto en tal otro, y si vos sos un periodista bicho, vas a ir a chequear en esos lados, vas a ir al conurbano si están así, vas a ir a averiguar en el interior, digo, no me da la cuenta para que sean 547, entonces el brasileño tiene que tener ese respaldo. Tiene que saber qué es lo que ocurre si es prensa de una institución o de un ministerio o de una intendencia, ni hablar de un gobierno nacional, tiene que tener un conocimiento, no digamos cabal, pero por lo menos un poco más que superficial de lo que ocurre en todas las áreas. Es indispensable que sepa que más o menos cuáles son los principales temas en seguridad, en salud, en infraestructura, en el agro, en economía, en lo que fuera. Tiene que saberlo y para eso están las reuniones. Vamos a suponer que vos laburás en un gobierno provincial con el resto de los voceros de cada ministerio. Ahora, si tenés uno solo, si vos representás un legislador, por ejemplo, tenés que saber primero qué piensa. Entonces, podés empezar, si no lo conoces, haciendo una entrevista, preguntándole qué es lo que él quiere dejar de esos 4 años que va a legislar, si es que quiere dejar algo, o quiere pasar y quiere tener generar suficiente poder como para ser intendente, gobernador, ministro de algún gobierno. Todas esas cosas uno las tiene que ir sabiendo de antemano y a partir de ese conocimiento que vos tenés vas a hacer una estrategia de comunicación enfocada a ese objetivo final. Esa estrategia de comunicación puede cambiar si es una persona que vos estás representando, es más difícil. Ahora, si es un municipio, y esto lo hemos vivido en la cantidad de municipios que hemos podido buscar, es mucho más difícil, incluso en un gobierno provincial, porque el municipio tiene algo que destaca del resto, que es la diaria. ¿Qué es la diaria? La diaria es todo lo que ocurre todo el tiempo en una ciudad y en las localidades
que dependen de ese distrito, de esa ciudad cabecera. Por ejemplo, qué sé yo, acá en La Plata. Bueno, vos tenés Citibel, tenés Villa Elisa, Los Hornos, que deben tener 150.000 habitantes, si no más. Los hornos de Villa Elvira, 150.000 cada uno. Bueno, tenés ahí 2 ciudades. Ahí pasan cosas todo el día, todos los días. Entonces vos por ahí habías planificado, bueno, el intendente quiere hacer una gestión espectacular basada en, no sé, en mejorar la infraestructura de la ciudad, ¿sí? Y en equipar mejor los hospitales y en dejar las escuelas de primera. Perfecto, bueno, ese va a ser. ¿Por qué quiere eso? Y porque quiere reelegir en los 4 años siguientes y después ya se quiere tirar a gobernador. Bueno, vamos a enfocar la comunicación para ahí. Ahora, tenés 150.000 personas en Villa Elvira que tienen 150.000 quilombos. Y en Los Hornos lo mismo. Y en Citibel. Es optimista. Y en Villa Elisa. Sí, sí, sí. Y eso no es que lo tenés en un mes 150.000. No, no. Todos los días, todo el día tenés eso. Porque tenés pozos, porque tenés cortes de luz, tenés un montón de cosas que no dependen del municipio. Hay seguridad. Pero vos sos el primer mostrador. El vecino no le va a ir a tocar la puerta al gobernador o a Casa de Gobierno Nacional. Va y te toca la puerta a vos, que sos el intendente. Dice, che, me están afanando, no salí a la calle porque me choco con un pozo y viene el vecino al lado que es chorro y me afana. Bueno, todas esas cosas a vos te generan un problema grave en esa estrategia que quisiste planificar desde un primer momento. ¿Y qué sucede? Que vos empezás a dejar lo importante y a concentrarte en lo urgente. Esos son algunos de los trillones de problemas con los que se van a encontrar. No sé si todos van a ser comunicadores, si van a dedicarse a la prensa o qué, pero esos son algunos de los problemas que se van a encontrar. Otros son los periodistas. Como yo le dije al principio, cuando yo era periodista, o cuando trabajaba como periodista, vamos a decir, porque sigo considerando uno, tenía una muy mala imagen del prensero. Y eso no era porque era yo, que soy un cabrón. Me pasa al 80-85% de los periodistas. Tienen una mala imagen del prensero, porque no saben de qué se trata el trabajo del prensero. Entonces, tu deber como prensero, ¿cuál es? Generar un vínculo. Eso es, les diría, el trabajo casi más importante que tiene un prensero. Generar un vínculo. ¿Cómo se genera un vínculo? Primero conociendo al periodista. Te vas a tomar un café. Che, me voy a hacer cargo del legislador tal. Vamos a tomar un café, que yo sé que vos hacés legislatura desde hace mucho tiempo. Si no lo conocés desde antes, vamos a tomar un café. Dale, vamos a tomar un café. Tomas un café, te presentás, le hablás, le haces un off con tu representado, le haces un café con tu representado para que le cuente un poco cómo anda la legislatura por adentro. Cada tanto lo llamás. Che, necesitas algo, acordate que estoy a disposición, lo que necesites de la legislatura me lo pedís. Eso, que parece una pavada, lleva tiempo, lleva acordarse de qué periodista trabaja en cada medio y a veces van cambiando. Hoy, por ejemplo, llamé a uno que pensé que estaba en el medio. Tuve la suerte que desde ayer se había ido, estaba en Infobae y ahora está en La Nación. O sea, no es que estaba en Radio Cebolla y pasó al portal Zapallito. Estaba en Infobae y ahora está en La Nación. Y cuando lo llamo por una nota de Infobae, dice, no estoy más en Infobae. Ah, bueno, había sido hacía muy poquito, yo no tenía por qué saberlo, todavía no había firmado nota en La Nación, así que no lo había visto. Pero bueno, es ese track, uno tiene que saberlo, tiene que estar todo el tiempo sabiendo qué hace el periodista. Porque el periodista, como dice mi socio y colega Mauro Becerra, vos lo manejás, muy entre comillas, pero lo vas a manejar, pero te vinculás con él, con plata, con mismo y con información. Necesitas dos de estas tres cosas. Con plata y con información, con plata y con mismo. Si tenés plata, no hace falta tanto mismo. O con información y mimo,
que es como a mí más me gusta relacionarme con el periodismo. ¿Qué es mimo? Esto que les digo, generar un vínculo, convertirse en una fuente fidedigna, no operarlo todo el tiempo. Alguna vez lo vas a tener la necesidad de operar. ¿Saben qué es operar a un periodista? Operar una noticia. Bueno, operar una noticia es cuando vos tenés una información que es más política que información, no sé si se entiende lo que quiero decir, es decir, que no es un dato que yo le estoy dando al periodista, le estoy dando una cuestión política. Por ejemplo, no sé, yo sé que Carlos en realidad en el Ministerio de Comunicación Pública no trabaja, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y está ahí en el Ministerio de Comunicación, esto es mentira, por lo tanto. La ley, Yo de hecho va a podrir. No, claro, bueno, en este caso sería el Chupa Podría, pero vamos a suponer que es así. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y en realidad es periodista, es abogada, siempre. Bueno, yo quiero que esa información se sepa, en realidad es chusmería, yo no estoy dando ningún dato, no estoy, bueno, para plantar esa información y que el periodista me la agarra, eso se llama operar a un periodista. Si vos no tenés vínculo y no tenés plata, olvidate de poder hacer eso. Es imposible que lo hagas. Ahora, si vos tenés plata, adentro. Si no tenés plata, ¿qué tenés que tener? Vínculo. Y decirle, che, Diego, mira, tengo esta información, yo sé que no es una cosa de locos, yo ya tengo un vínculo contigo, ¿no? Pero necesito que salga, metela en una columna de opinión de domingo como un datito más, un párrafo. Ya con eso a mí me alcanza. Yo necesito que se sepa esto, que no le interesa a nadie, porque es un chusmerío, pero sí le interesa el círculo rojo, el círculo de la política. Y digo que va a hacer en su columna de domingo, que va a hablar de lo que pasó en la semana y de cuestiones políticas de los últimos días, va a poner un parrafito. Y bueno, y también tenemos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires a Carolina de Marciani, que dicen que en realidad no es periodista, que nunca trabajó en el Ministerio. Se la ha visto en los pasillos del Ministerio de Desarrollo Social haciendo tareas de abogado. Ese es el párrafo, por ejemplo, que va a escribir Diego de Caro. Bueno, ahí lo operé a Diego porque le planteo una información que no tiene una relevancia informativa importante, pero sí tiene, para mí representado, o para el que yo trabajo, digamos, sí tiene la necesidad de salir y de darse a conocer. No sé cómo andamos de tiempo. eh, Me gustaría que me pregunten, me gustaría que me digan que se van a dedicar a esto, a hacer prensa, a hacer comunicación política, y que me pregunten algo que les venga a la mente de todo esto que hemos hablado. Bueno, ahora yo quería hacer una pregunta más que nada concreta. Nombre primero, vínculo. Ya. Yo quería hablar un poco sobre el tema de cómo se puede, no sé por dónde llevarlo, porque quizás es algo que quizás es como delicado, pero el hecho de la política partidaria puede ser un periodista o una persona que quiere dedicarse a la comunicación para tratar de quizás no englobarse en un solo partido, quizás en un sector político determinado, sino tratar de hacerlo de una manera más apartidaria. No sé si es algo que se puede hacer, pero Sí. mayormente lo pregunto porque siento que es muy difícil en el día de hoy, en un mundo tan como donde la política juega un rol incesante, por decir, hacer que la información primero se trata de ser lo más eh, también objetiva, pero algo más neutral, tan neutral, pero tratar de que esa persona que quiere difundir esa idea pueda salir de una cierta opinión política que le caiga sellada. Bueno, está muy buena esa pregunta, Kai, dijiste, y me gusta mucho que tengas esa inquietud. Me parece una inquietud espectacular para estos tiempos. Carlos puede dar fe de lo que voy a decir. Yo soy esa persona que vos estás describiendo.
Yo hoy en día con la consultora tengo 4 partidos políticos distintos. ¿Por qué? Porque jamás hice política. Y el periodista político, el periodista partidario, el periodista militante, como se llamó durante mucho tiempo acá en Argentina, no existe, no es periodista. Discúlpenme si me voy a pelear con nadie, no tengo ningún problema. Seguro la baja. El error. El periodista militante no existe. Si son militantes, no son periodistas. Es tan sencillo como eso. No existe, no hay forma. Tampoco existe el periodista objetivo. Hay que ser objetivo. Pero no existe el periodismo objetivo, porque todo el ser humano está atravesado por la subjetividad. Lo que vos sí podés hacer al momento de escribir es no ser, disculpen la expresión, un mala leche. Por ejemplo, vos vas a escribir, te llega una información sobre un político que a vos no lo crees para nada, no comulgás con sus ideas, sabés que es un corrupto, ¿qué tenés que hacer como periodista? Llamar a la prensa. Che, tengo esta información, la voy a publicar. ¿Vos querés decir algo al respecto? Sí, no, lo que fuera. Pero eso es ser un buen periodista. Después lo haces bien, ¿eh? Publicás el dato, ponés que es más corrupto de lo que vos pensabas, o sea, lo que vos quieras. Pero esa puerta vos se la tenés que dar. Y después está el permiso más. Para trabajar en gestión pública, yo hace 32 años que me dedico al periodismo privado y a la gestión pública en comunicación. O sea, me voy a poner y que compartimos con los chicos ámbitos. Se puede cuando vos tenés en claro qué es lo que querés de tu vida, en todo. Entonces vos podés nadar en ese agua. Yo trabajé mucho, empecé con una gestión que en el año 2000 en el año 98, con otro tipo de políticos a trabajar, y empecé a trabajar en una prensa institucional en la que nosotros en la facultad no nos preparaban. No existía en la carrera de comunicación social la prensa institucional, la comunicación institucional. No estaba en el área. Me tuve que ir a capacitar por tener a cargo a las internas del PJ, de un área de diputados. Me tuve que ir a capacitar fuera de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Lo tuve que pagar cursos privados. Y ahí empecé una carrera en donde si vos aclarás a los funcionarios que te van a contratar que vos haces gestión, la mejor manera de empezarlo es yo, a nadie le importa cuál es mi religión, a quién voto, dónde está mi corazón, con quién me acuesto, si me permiten, ¿no? A nadie le tendría que interesar. Sí que me evalúen por mi gestión, por quién soy, por mi expertise, por lo que la gente dice de mí, de lo que yo me dedico y todo lo que te puedo ofrecer, cuál es mi bagaje. ¿Sí? Yo con esa tesitura pude trabajar con el justicialismo, pude trabajar con el PRO como director de prensa en la Subsecretaría de Turismo de la provincia, y con esta premisa, ¿cómo te traigo? Te dice el funcionario, pues yo sé tu expertise en otra época, porque también tuviste a cargo esa área. También fusionándolo con el periodismo, entonces podés vos permitirte lo que dice Marce, estar de los dos lados del mostrador, del público y del privado. Yo le daba al periodista lo que yo necesité cuando trabajaba de periodista. Entonces vos siempre tenés esa respuesta y ese, más que nada, un mimo. Y el mimo viene con una estrategia. Entonces, ¿cómo te llevo a trabajar conmigo? Teniendo en claro que yo hago gestión. ¿Sí? Después, ¿dónde está mi corazón? ¿A quién voto? Se nota en el hacer de uno. Pero no, tampoco creo en el periodismo militante. No creo que sea periodismo militante. Es militancia. Y está muy bien que uno en la militancia muera en esa militancia. Yo respeto mucho a la gente militante, de lo que fuera. Ahora, yo soy una militante de la comunicación. Y te digo que en esas dos aguas del periodismo y la comunicación, tanto público como privado, se pueden nadar tranquilamente. Siempre teniendo en cuenta lo que vos querés de tu vida. Es una política, tener en claro, una política de vida, tener en claro también tu política partidaria. Es una política de vida instalarte de esta manera en tu profesión. Y sí, se puede. No soy máquina, pero sí. Sí, gracias. Se recontra puede, digo, va a haber espacios políticos que te van a pedir militar. Yo siempre puse esa salvedad en todos los laburos que tuve, que me vas a hacer militar, busca otro. Yo no milito. Yo no salgo tocar el timbre, no. Yo hago comunicación. Me pongo la camiseta, ¿eh? Te defiendo a capa y espada. No voy a militar por vos ni por tu partido. Dos mangos distintos, dos cosas distintas. Pero sí se puede. Y es
algo que le voy a decir, que a su edad quizás a mí no me interesaba, pero espero que a ustedes sí. La profesionalización, sobre todo de la comunicación, es, es indispensable, indispensable, y es lo que les va a dar la diferencia frente a otros. Estudiar y empezar a salir a la calle, empezar a buscar laburo, vayan a la legislatura, busquen algún legislador, arranquen como CM, no importa. Vayan a alguna empresita, vayan a donde quieran ir, pero vayan, hablen con la gente, pregunten. Eso es fundamental y estudiar y prepararse, porque la comunicación, digo, antes el rol del prensero era ser un relacionista público. El rol del prensero era tomarse un cafecito con cualquiera y, mañana te lo publico, listo, chao, chao. Ahora no, ahora vos tenés las redes sociales que te obligan todo el tiempo a tener algo arriba, te obligan a la inmediatez. Antes una foto vos la sacabas, agarrar el fotógrafo, le editaba un día más, así, esto, bla, bla. Hoy le agregas a el celular y arriba, nos lleva a su. Esa agilidad mental que te la da el laburo, la experiencia, te va a ser más fácil adquirirla si vos estás preparado, si vos sos un profesional. Eso es fundamental. Muchas gracias, te voy a dar la. Ahora, un Bartolomé más que quiere. Está fuera de contexto porque no vi en el caso que se estaba diciendo, pero sí que implica saber si el surgimiento mediático y político de Javier Milei hizo que el periodismo se traslade a una nueva cancha, por así decirlo, un campo de batalla que son las redes sociales y el periodismo, por así decirlo, digital, la noticia fácil, y no solamente en Internet, sino en Twitter, en Instagram. Lo que pasa, Bartolomé, que ahí me parece que estás mezclando lo que yo dije al principio, los comunicadores con periodistas. Son dos cosas distintas. Hoy el periodismo, el periodista. El bien, en crisis en el mundo. Hace por lo menos 12 años, no es de ahora. Hace 12 años que el periodismo está en crisis, porque no sabe cómo hacer para bancar. Digo, ustedes piensen que generar una noticia de investigación lleva mucho tiempo y lleva guita. Y hoy los medios no pueden darse el lujo de destinar recursos para que un periodista se vaya a investigar 3 meses, por ejemplo, que antes lo hacía. A otra provincia, a otro país, a otro continente. Hoy no existe más eso. Son poquísimos los medios que pueden darse ese lujo. Generar una noticia de impacto que baje un presidente lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es guita. Y como los medios están en crisis, no pueden bancar eso. Entonces, ¿qué hay hoy? Opinólogos dentro de los medios. O vos escuchás, como decía Carlos, nosotros nos criamos con la radio. Yo escuchaba radio desde los, qué sé yo, que tengo recuerdo, 8 años, hasta hoy. Escuchaba radio y mis viejos que eran muy consumidores de noticias, nada, no había mucho para ver en esa época en la televisión tampoco, entonces, claro, vos veías la televisión, veías las noticias, y el tipo que te informaba vos, el locutor de la noticia, era el locutor de la noticia. No decía robar está mal. No decía es pecado desear a la mujer del prójimo. No opinaba, estaba en la noticia. Bueno, hoy no existe más eso. Hoy no existe más. Incluso en periodistas que son duchos, digo, que no gente recién venida a los medios, periodistas de años, están todo el tiempo editorializando. Todo el tiempo, toda noticia que da viene acompañada de su opinión. Entrevistan a un especialista en algo. Mi opinión es esta. No, flaco, a mí no me calienta tu opinión. Vos sos el periodista. Quiero escuchar al tipo que invitaste porque es un profesional de lo que vos le estás preguntando. Bueno, todas esas cosas
el análisis, pero voy a tu respuesta. Los medios hace rato perdieron la batalla con las redes, porque nunca pudieron acoplarse, nunca pudieron entender cómo funciona. Infobae, por ejemplo, sí, es un medio que, por eso es el medio más leído de habla hispana, es el medio que sí supo entender cómo era esa dinámica, cómo presentar una noticia y que vos te atrape. Digo, ustedes ya no consumen más noticias, ustedes, porque veo toda gente joven, no consumen más noticias como hacíamos nosotros que llegamos a buscar. Nosotros lo que hacíamos era sentarnos a leer el diario, prender la radio para escuchar lo que había pasado. Ustedes están scrolleando y la noticia les viene. Y es la noticia, como decía Caro, que le presenta el algoritmo, que ni siquiera el algoritmo sabe lo que ustedes quieren. O sea, lo que ustedes consumen es lo que el algoritmo cree que ustedes quieren. No es lo que ustedes quieren, no es lo que a ustedes les gusta. Perdón. Hubo una profunda crisis en cuanto a la comunicación. ¿Por qué? Porque todos querían ser Miguel. Y ahí es donde cambió la capacitación que nosotros dábamos, que nos llamaban de prensa para que les expliquemos a los funcionarios que no es caso con una estrategia específica de Javier Milei para plantarse en una sociedad en un momento único, con un contexto determinado, donde él fue exitoso a través de redes. Pero no todo es comunicable a través de redes, ni de la manera, ni de la forma, ni con la estrategia de Milei. Pero ¿qué se produjo? Que hoy persiste una crisis donde nosotros vamos por los municipios explicándole que las redes son herramientas, una herramienta más que el DIRCOM tiene que utilizar. Hay cosas que son operables, como dice Marce, hay cosas que son transmitibles de otra manera, que se tratan en un off, los periodistas los usamos mucho, tomamos un café, hacemos un asado, los convoco y contamos que el funcionario puede contar otras cosas. Hay gacetillas, hay cartelería, hay folletos, todo eso sigue funcionando. Todo eso es comunicación. El que sabe quién, por dónde y a quién es el director de comunicación, que es parte de un equipo interdisciplinario. Pero sí, hay todavía esa crisis funcionando. Todo bien, no tenemos momento de seguir, pero sí, vamos cerrando, nos quedaríamos toda la noche, está buenísimo. Con la última intervención nos acompañan Mauricio Castro, Wilker Cervantes, que nos van a hablar un poco de el rol de los extranjeros de la provincia de Buenos Aires en general, en La Plata en particular, en sus diferentes aristas, por hecho no, Mauricio es uno de los que más saben. Es que más. El único. Bueno, porque sí que se pone colorado. Pero hay que decirlo, Hay que decir. Claro, sobre voto extranjero y sobre el rol de los extranjeros en la provincia de Buenos Aires y particularmente en La Plata, así que aprovechenlo, permiten, chicos. Muchas gracias. A mis compañeros de Sacó, gracias Diego por invitarme, gracias Federico, a vos, decano, que estuve presente, a los chicos que son alumnos. Yo escuchaba a Marce recién, y digo, yo estudié en su momento comunicación publicitaria, ni siquiera de licenciatura, después hice una especialización en comunicación política, pero en base a lo que preguntaba Bartolomé, ¿no? Yo pasé un poco de la política partidaria hacia la consultoría. Dentro de la consultoría política no solo está la parte de comunicación, hay otro montón de especializaciones. Yo empecé a trabajar con una persona que soy, a mi juicio, uno de los especialistas en el territorio más grande que tiene la República Argentina, que es Mario Rodríguez, y empecé a trabajar con lo que es el territorio político. Eh, la tierra de acción cotidiana con el ciudadano y estrategia político-territorial. En ese recorrido que hicimos con él, una vuelta Mario me dice, lo cuento en forma de anécdota porque en ese momento ni se hablaba, me dice, tenés que hacer cargo del tema inmigrantes. Yo tenía un poquito más grande que usted, tenía 27, 28 años. Ya de esto hace 20 años que me dedico al tema de los inmigrantes, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata en particular. Pero, y empezamos a trabajar ahí algo que después explotó como un boom. Pensar la territorialidad de la provincia de Buenos Aires sin pensar en los inmigrantes es prácticamente imposible.
La provincia de Buenos Aires tiene en condiciones de votar 1.200.000 inmigrantes. Siempre se calcula, o sea, para aquellos que no saben, los inmigrantes solamente votan aquellos que están radicados permanentemente. Hay distintos tipos de radicaciones, aquellos que están radicados en forma permanente. O sea que si vos tenés 1.200.000 electores, quiere decir que tenés una población en la provincia de Buenos Aires de 2.400.000, 3 millones de inmigrantes viviendo en la provincia de Buenos Aires. La ciudad de La Plata es la segunda ciudad más grande de la provincia de Buenos Aires, después del Partido de la Matanza, por ende es la segunda ciudad con mayor cantidad de inmigrantes en la provincia de Buenos Aires, una de las que más inmigrantes tiene en la República Argentina. Pero es un fenómeno. En la provincia de Buenos Aires en particular, porque el voto extranjero es obligatorio, y digo extranjero, no inmigrante, porque así lo dice la ley, se llama voto extranjero. Eh, y bueno, la idea de esta charla era conversar un poco de esto, porque cuando bueno, Diego es amigo, yo sé que da comunicación política y sé que también está el tema de la gestión local. Yo creo que no hay gestión local, también hablando de lo partidario, yo dirijo la estrategia de extranjeros de la Ciudad de La Plata de los últimos 3 gobiernos municipales. Son de 3 colores distintos, digo, aquellos que son un poquito más grandes, no hubo pelea más grande que la de Bruera y ANAC. Yo trabajé con Bruera, trabajo con ANAC, trabajé con Julio Gás. Y trabajé con los tres, para los últimos 3 intendentes, este tema porque, si bien tengo mi ideología, como dice Caro, yo soy un especialista. ¿Se entiende? Digo, a mí me llaman por lo que sé hacer, digo, no por mi voto. Y le invité a Wilber Cervantes porque, como toda temática se trabaja por comunidad, digo, y toda la temática de territorialidad de Bolivia, ya que teníamos visitantes de la Universidad Católica de Bolivia, digo, el referente máximo y un poco que trabaja de territorialidad en la ciudad de La Plata es Wilber. Entonces digo, él va a charlar un cachito, va a contar un poco la experiencia de la comunidad de los visitantes, ¿no? Vamos al caso puntualmente de La Plata para que tengan una idea los estudiantes. Digo, la ciudad de La Plata tiene más o menos 120.000 inmigrantes viviendo en la ciudad de La Plata. 70.000 en condiciones de votar va a haber en la próxima elección, 60.000 hubo en la del año pasado. La colectividad mayor es la paraguaya, la segunda colectividad es la boliviana, pero la ciudad tiene una particularidad, es una ciudad que se fundó con inmigrantes. Cuando estábamos hoy con el decano contaba de la ciudad de Berisso, de la capital provincial de inmigrantes. Cuando los inmigrantes vinieron para acá, venían a La Plata. Berisso formaba parte de la ciudad de La Plata. Berisso se separó de la ciudad de La Plata en el 56. Digo, cuando fue toda esa gran migración europea, Berisso formaba parte de la ciudad de La Plata. Venían al puerto de La Plata, los inmigrantes. Pero la ciudad de La Plata en particular hoy tiene 80 colectividades constituidas y 76 nacionalidades viviendo en nuestra ciudad. ¿Es posible gobernar una ciudad sin mirar esa parte? Imposible. Ciudad de La Plata, mayor productor de flores, originario por la colectividad japonesa y la colectividad portuguesa, la tierra trabajada por la comunidad boliviana en su gran mayoría. Mayor productor de verduras de la República Argentina, la ciudad de La Plata, comunidad boliviana. Mayor índice de construcción, comunidad paraguaya. Uno de los 5 frigoríficos más grandes. ¿No le llama la atención que van a las carnicerías? La mayoría de las carnicerías son paraguayos. El segundo frigorífico, uno de los 5 frigoríficos más grandes del país, el Frigolab, está en 520 Ruta 2, si bien hoy es de propiedad nacional, fue fundado por los paraguayos. Más si pasa a nivel Frigolab, todavía los colores originales del Frigolab son la bandera paraguaya. Digo, los inmigrantes son transversales a todas las clases sociales, algunos que les ha ido muy bien, pero es imposible abordar una gestión de ciudad sin pensar en los inmigrantes, ni hablar de la cuestión electoral. Digo, la ciudad de La Plata, el último intendente, se definió por 600 votos en el voto de inmigrantes, el intendente de Pinamar Domingo. Porque también hay un mito, no es un fenómeno del conurbano, incluida La Plata, es un fenómeno de los 125 municipios de la provincia de Buenos Aires. En Pinamar, la ciudad de Pinamar, en su población extraordinaria, la población que va de vacaciones, 14% de la población de Pinamar es inmigrante, en su gran mayoría paraguaya, que viven en hoteles, partido de Pinamar. Villa Gesell, el Villarín, una ciudad, una localidad muy cerquita de Bahía Blanca, una ciudad muy cerquita, no una localidad, una ciudad muy cerquita de Bahía Blanca,
está empatada, mitad y mitad la población entre argentinos y bolivianos. Es el mayor productor de cebolla de la República Argentina. Entonces, ¿cómo abordamos la gestión municipal desde este lugar? Primero, desde, les dejo tres tips, así lo dejo hablar a Wilber. Digo, la gestión municipal se aborda desde tres tips. Desde la integración, siempre teniendo en cuenta esto, la política migratoria es potestad del gobierno nacional. Si te dejan entrar, no dejan entrar, ya no es un problema, pero cuando vos estás a cargo del municipio o de una provincia, no sos quien para decir si entro o no entro, ya está, tenés que trabajar. ¿Entiendes? Digo, no es discutir, o sea, digo, yo tengo claramente una opinión, digo, hay un montón de cuestiones, pero también hay un montón de mitos que sería para otra charla, digo, con el tema de los extranjeros, digo, hay un montón de mitos, no son los números que se manejan, no tienen el impacto, puede ser en alguna carrera en particular en la UNLP, pero no tienen el impacto que dicen, no tienen el impacto en la salud ni en lo carcelario que se dice. Digo, es mucho menor, digo, pero bueno, se construye el mito y digo, la comunicación, digo, en las redes sociales, la opinión, la editorial, todo lo que hablaron mis compañeros que saben mucho de eso, se instala, Culpa a los prenseros. claro, eso los prenseros. Claro. Pero claramente sí, uno tiene que tener en cuenta el impacto que tienen, que han tenido. Hoy la ciudad de La Plata, digo, vos puntualmente, yo soy platense, digo, la ciudad de La Plata fue fundada para ser una capital administrativa. Si no hubiese cambiado su eje comercial, digo, no alcanzaría para el millón de habitantes. La ciudad de La Plata, que fue pensada, es para 300.000 habitantes. Si hoy no fuese el mayor productor de verduras, el mayor productor de flores, no alcanzaría el laburo para todos. Digo, y eso tuvo que ver con la migración. También la migración histórica. La ciudad de La Plata es la ciudad más italiana fuera de Italia. Nosotros tenemos viviendo con doble pasaporte 150.000 ítalo-argentinos en la ciudad de La Plata. Si lo vemos desde el punto de vista político, nosotros empezamos, ahora viene la temporada de votos de gobernantes de gobiernos autonómicos de España. Empezamos a recibirlos. Aquellos que tienen doble nacionalidad votan acá la elección de allá. Entonces empiezan a venir los gobernadores. El otro día estuve con la vicegobernadora de Asturias, ahora viene la semana que viene el gobierno de Galicia. Cuando son elecciones italianas, lo mismo. Símbolo en naranja. Los países latinoamericanos, lo mismo, en este momento están votando en Colombia. Hace un rato venía hablando con el referente colombiano, porque están llevando micros al consulado para que la gente vaya a votar. Porque después en la Ciudad de La Plata tenemos una particularidad. Migraciones urbanas, que te digo yo, que son Brasil, Ecuador, Venezuela, que se han transformado en. Ahora que vivimos en La Plata lo vemos, ¿no? Venimos por la calle y te das cuenta. Digo, pero no solo viven en La Plata, sino que son, después de Capital Federal, las comunidades más importantes que ellos tienen en la provincia de Buenos Aires está en la ciudad de La Plata. Entonces, la gestión de gobierno y la comunicación política es prácticamente imposible separar, o sea, no atenderlas. La ciudad de La Plata, el municipio de La Plata, tiene una particularidad al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Fue el primer municipio en poner el área que atienda a colectividades inmigrantes. Lo pusieron, creo que fue el intendente era Pinto, en el año 86, no, antes de Pinto. Fue el que creó el área de colectivos de la Municipalidad de La Plata, la familia y la provincia de Buenos Aires. Para atender todo este tema del migrante, estamos hablando de una ciudad que históricamente recibió y viven inmigrantes en este país. Entonces, cuando nosotros lo ejercemos desde el gobierno municipal o desde una estrategia de comunicación política, hay tres cosas que tenemos que tener en claro. Primero, integración. Acompañar en la manera de integrar. Nosotros acá celebramos, digo, para la gente que nos visita de Bolivia, acá en La Plata se celebra la fiesta más grande de Copacabana, la provincia de Buenos Aires, la Virgen de Urcupiña. La peregrinación más grande católica que tiene la ciudad de La Plata es la Virgen de Campé, de Paraguay. Entonces, trabajar en esas cosas y acompañar para integrar, eso es el número uno. Con respecto a la comunicación, tienen otro sistema de comunicación diferente que usamos los argentinos. ¿Sí? Usar sus propios medios de comunicación, sus radios,
en las redes sociales, digo, yo lo hablo puntualmente con Paraguay porque lo tengo estudiado. Nosotros creamos hace muy poco un observatorio para la migración desde el municipio, que es, si Dios quiere, vamos a tener los resultados a fin de año, pues ya empezamos a ver algunos resultados. Digo, la comunidad paraguaya no usa Instagram. O sea que aquel que se quiera comunicar con la comunidad paraguaya por Instagram está raro. ¿En Facebook o TikTok? Digo, empezamos a detectar esas cuestiones, digo, que son, si che, publico en Instagram, no los vas a atender, porque no te van a escuchar. Y sus radios, sus propios sistemas de radio o de stream, que también ahora son streaming, o su propio sistema, que yo, Radio Paraná en La Plata, es una de las más escuchadas y nadie la conoce, Radio Paraná y la escucha los paraguayos, ahora en el guaraní. Pero digo, ese tipo de cuestiones para ir teniendo en cuenta, digo, decir, bueno, ¿qué hago yo desde el gobierno local para que, digo, y el tercer tip es trabajar con los consulados. Estar muy cerca de los consulados de cada país. ¿Por qué? Porque cualquier situación que pasa, digo, no dejan de ser ciudadanos extranjeros, están los consulados para atender. Y tener un vínculo, digo, justo hoy hablaba con mi compañero de equipo, que yo soy hincha de estudiante, viene de la Universidad Católica, y la última vez que vine a la Universidad Católica fue un lío. Nosotros trabajamos con los cónsules. Nosotros no, o sea, viene un país a jugar, un equipo a jugar la Copa Libertadores y nosotros intervenimos. Viene, y el otro día cuando vino la mayoría de los hinchas que fueron de Brasil a ver estudiantes contra el Flamengo, no eran brasileños que vinieron, eran gente que vive en La Plata fue a ver a su equipo contra estudiantes. Entonces nosotros ahí intervenimos con el consulado por las cuestiones de seguridad. Digo, hoy es imposible. Yo pienso que en ciudades como La Plata, Capital Federal, he tenido mucha comunicación, el gobierno de Buenos Aires siempre lo manejó muy bien también. Mercedes, que históricamente era la chica, pero fue otra área del gobierno, pero estuvo durante el gobierno de Macri y el gobierno de Larreta, que era la chica que lo manejaba allá, y gente que lo manejaba muy bien, porque inevitablemente es imposible es una gestión de gobierno si no tenés en cuenta. Hoy hablábamos de Villalbina. Villalbina digo, tiene un montón de gente viviendo de todas las nacionalidades, de italianos. Es la localidad con mayor cantidad de italianos nativos todavía viviendo. Digo, de hablar de paraguayos, bolivianos, digo, de Venezuela, muchos venezolanos también, digo, ¿cómo pensar una gestión de gobierno o una cuestión electoral sin los inmigrantes es prácticamente hoy imposible? En cuanto al electoral, muy cortito, tienen urnas aparte, eligen solamente categorías provinciales, que votan por ley provincial. En la próxima elección eligen concejales, intendentes, en La Plata senadores provinciales y gobernador. No eligen presidente, también es un mito. No, que vos traen a los paraguayos, los extranjeros no eligen presidente, eligen solamente autoridades provinciales. Digo, eso también digo, son cosas como para desmitificar. Y algo que me llamó mucho la atención, digo, se lo decía a Wilber, creo que ayer estábamos charlando de lo que empezaba a ver en las encuestas, que la mayoría de estas encuestas en profundidad, en vez de hacer foco, hacer una encuesta en profundidad con los inmigrantes, no se sienten discriminados en la ciudad de La Plata. Eso habla también, digo, de que si uno escarba un poco lo que decíamos hoy arriba con el decano, digo, mis abuelos eran vascos, por parte de mi mamá, por parte de mi papá gallego e irlandés, digo, todos tenemos un inmigrante en árbol genealógico, en la ciudad de La Plata es imposible que no sea así, entonces, por ende, es una ciudad amigable. Entonces, es un tema para aquellos que se quieren dedicar a gobiernos locales o a la comunicación política para ver, porque inevitablemente están atravesados. Yo, cuando Garro perdió la elección en el 2020, que la pierde por el voto, o sea, el último que se cuenta es el voto migrante, digo, claramente hay algo eh, muy particular, digo, también, digo, como un análisis que eso para hacerlo más adelante, digo, pero pone lo mismo los peruanos, digo, Perú votó ahora acá. Eh, Acá en La Plata votó al peronismo y acá Keiko Fujimori ganó por escándalo en la elección de Perú en La Plata. Lo mismo que votan. O sea, digo, ¿cómo para el lugar donde vive votan una cosa y para su país votan otra? Digo, de eso hay un montón. Digo, pasa todo. Digo, el Partido Comunista de Uruguay gana por escándalo siempre todas las elecciones y después ya digo, los mismos paraguayos votan por ahí votan otra cosa en la cuestión local. Son cosas para mirar.
Digo, la internacionalidad de la Ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires también abre para la consultoría política. Yo lo charlo mucho con mis compañeros de ASACOP, una nueva posibilidad, digo, por el hecho de haber tantos inmigrantes, digo, también, como decía hoy, los gobiernos de allá nos empiezan a mirar, che, ¿me das una mano? Necesito un consultor que se dedique a esto porque tengo tantos votantes en tal lugar. Les pongo un ejemplo por ahí y con esto termino, para no salir de Latinoamérica. Hay un, levanten la mano cuántos son platenses de acá. ¿Conocen la escuela Vivongi? ¿Sí? La escuela Vivongi es de la colectividad italiana. Es de una localidad de Italia que se llama Vivongi. De la región de Calabria se vinieron acá. Con el doble pasaporte italiano, hay 5 veces más vivongesi viviendo en La Plata que en Vivongi. Entonces, claramente, cuando hay elecciones, por una cuestión lógica, digo, la escuela de Vivongi, justo de la Universidad de Vivongi, hizo un montón de italianos que vinieron a trabajar en la ciudad de La Plata y fundaron una escuela. Digo, primero un club, después un jardín, después una primaria, después una escuela secundaria y la escuela Vivongi, que es muy conocida en el circuito. Y ahí, y con esto cierro, para que vean la importancia de la migración en la ciudad de La Plata, ya que hay tantos platenses, tanto el hospital italiano como el hospital español son de la colectividad. O sea, las colectividades le han devuelto a la ciudad de La Plata y forman parte primordial del sistema de salud de la ciudad de La Plata, tanto el hospital italiano como el hospital español. Y son de la colectividad. Entonces, cómo las colectividades han sido tan transversales a la cuestión platense, en todas las capas empresariales, políticas, sociales, absolutamente entonces prácticamente es imposible pensar la ciudad de La Plata, gobernar la ciudad de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Matanza, Avellaneda, Pinamar, sin pensar en cómo abordar la migración o cómo integrar a los inmigrantes. Les dejo más un interrogante porque es para expandirse más, pero digo, para que tengan en claro y poner sobre la mesa, y me gustaría escuchar a Wilber hablar un poquito sobre su colectividad y la colectividad de los visitantes que vienen de la Universidad Católica de Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias Mauricio por la invitación a todo tu equipo y gracias a las autoridades de la facultad para estar en este ámbito que la verdad es para reconocer porque no es un ámbito que realmente estoy acostumbrado a estar, pero lo voy a tratar de llevarlo para adelante porque, bueno, nada, me parece que son enriquecedoras todos estos espacios. Eh, por ahí ahora cuando hablabas y todo eso, lo que decías, me acordaba de cómo nosotros desde la colectividad boliviana eh, llegaron hacia la ciudad de La Plata, que era a partir de los años 90, que es lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Que pasaba mucho la situación socioeconómica, que estaba muy mal allá. Entonces, bueno, yo soy de esa generación que vino con sus padres, yo mucho más chico, obviamente, en esa época, viviendo todas las cosas que se estaban viendo acá, con una nueva oportunidad para salir adelante y demás. En esa situación de salir adelante y demás, me parece que este país, esta ciudad, tiene muchas herramientas como para seguir, para salir adelante y no dejar fuera a todos los migrantes que vienen a esta ciudad. Me parece que hay una comunidad argentina que te abre todos los brazos como para que puedas seguir avanzando. Hay un pocos sectores que por ahí, como él decía, que no se sienten discriminados ni más, pero bueno, eso me parece que es un poco más finito. Después, en la parte local, más que nada, me parece que nosotros como migrantes tenemos una gran oportunidad porque ellos, los nativos, los dirigentes de acá de la Ciudad de La Plata, tienen un reconocimiento hacia nuestra colectividad. Me parece que nosotros en ese sentido hemos aprovechado para dar nuestras inquietudes, para dar qué es lo que faltaba de nuestra parte en sí para mejorar y aportar a la ciudad de La Plata. Va por ese lado para mí, que por eso nosotros como comunidad boliviana siempre hemos tratado de sumar a la ciudad de La Plata el cordón verde en lo que es por ahí los barrios, en la localidad de Tolosa, con esta fiesta que vos decís, en Villa Elvira, en Alto de San Lorenzo, en Los Hornos, en Romero, en el cordón verde que es la parte más de Abasto, Echeverri, Olmos, Arturo Seguí, que es de la parte mayor productora de verduras, ¿no? Que la mayor parte son bolivianos.
son bolivianos, hay muy pocos paraguayos, por ahí muy pocos. Lo que él decía que los italianos son los dueños de la tierra, ahí está la mayor cantidad. Entonces, bueno, me parece que acá en la ciudad de La Plata lo que nosotros vemos en ese sentido es que nosotros nos hemos incorporado bien a la política local, por ahí algunos que otros van a algún partido y demás, pero dentro de todo me parece que nos hemos achungado a esa vivencia de lo que es acá en la ciudad de La Plata. En ese sentido, hay que reconocer que nos dan los espacios para debatir y demás. Si bien hay muchas organizaciones que acumulan a toda la comunidad para darle participación y que se sientan cómodos y demás, parece que desde ahí nosotros podemos aportar mucho y seguimos en ese camino. Así que nada, por ahí no mucho más. Por ahí si cabe muchos jóvenes. Me parece que está bueno eso de que vengamos y transmitamos eso, lo que está pasando por ahí en el cordón verde más que nada, porque a veces yo he tratado de hablar con muchos jóvenes y no sé, algunos piensan que la aventura viene de afuera. Y nosotros hemos incorporado por ahí algunos jóvenes y lo hemos llevado a lugares y a veces se sorprende un poco cómo es el trabajo que llevan diariamente. Voy a decir algo más de lo que dice Wilber, digo, para que tengamos en cuenta y conozcan un poco más de lo que es la ciudad de La Plata. A través de la comunidad boliviana, la ciudad de La Plata es la mayor productora de tomate en la República Argentina, mayor productor de cauciles, mayor productor de acelga, de lechuga. La mayoría de todo eso, o sea, es al revés, lo que comen todos los argentinos, en su gran mayoría se produce acá. Y también esto un poco con el tema de la universidad que se ha discutido mucho, y lo pongo a Wilber porque pasó por la universidad, por la Facultad de Arquitectura. eh, digo, nosotros tenemos que distinguir también distintas. No es lo mismo una persona que viene a estudiar a la Argentina, solamente a estudiar, a alguien que vive acá, que tiene una radicación permanente, que uno vino con 5 años, digo, prácticamente argentino. Digo, aquel que vino con 5 años y tiene radicación permanente es un ciudadano argentino más para la ley. ¿Sí? Que trabajan, tributan, o sea, tienen derechos y obligaciones como cualquier otro. Entonces, abordar eso desde el gobierno y desde la consultoría política es importantísimo para saber distinguir, para hablar con la autoridad. Y hoy todos los partidos políticos trabajan este tema. No hay partido político que no lo trabaje, algunos lo trabajarán de una manera, otros lo trabajarán de otra, pero todos buscan la cercanía con las distintas comunidades y claramente con las comunidades mayoritarias más todavía, pero ese es un tema muy importante, me parece tanto para lo que es la comunicación política y la consultoría política en cuanto al territorio y para la gestión de gobierno local y hablamos por abrazar absolutamente a todo. Bueno, muchas gracias Willy por venir. Quería aprovechar para preguntar. A cualquiera. Sí, queda cualquiera, prensa. Hay 4 puntos. Aprovecho. Sí. Gracias a todos por la exposición. Una pregunta, creo que va más a las dos primeras exposiciones que no sé, porque el tema político, periodístico más que nada, pero ¿cómo ven ustedes el caso de los modelos LLM, IA, para ustedes y la comunicación política o el periodismo relacionado al mundo político? Caso, lo que mencionaste directamente, Carolina, los sesgos. Me pasa con los alumnos. Buscan una barrera en la IA, le responde una barrera a la IA y creen que es verdad. Entonces, supongo que algo por ahí pasa con los periodistas cuando no están interiorizados en el tema, porque vos podés preguntarle cualquier cosa y la IA es probabilística, ¿no? Entonces te da una respuesta que puede no ser real. Alucina si la ves. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo gestionan la verificación de ese formato de... Dale, ¿Cómo era? dale. ¿Cómo es tu nombre? Andrés, Andrés. Con Wikipedia pasaba algo similar, ¿eh? Digo, antes vos buscabas en Wikipedia y Wikipedia la armabas vos, armaba yo, armaba Diego. Pero tampoco era una fuente fiable. La IA es una herramienta que yo ahora la estoy empezando a usar mucho más de lo que lo usaba antes, le tenía mucha desconfianza,
porque sí, hacía muchas burradas. Ahora está un poquito más interesante. Pero es una herramienta, como dijo Caro al principio, las redes también, digo, son herramientas que, como tal, un serrucho vos lo podés usar para cortar la cabeza a alguien o para cortar una rama. Bueno, la IA es lo mismo. Vos la podés usar mal o la podés usar bien. Por ejemplo, ojalá hubiese tenido IA cuando me tocaban hacer temas legales policiales en el diario. Porque leer un fallo escrito por un abogado, prefería que me torturen con un martillo en los dedos gordos del pie. Era una cosa imposible que no entendía. Y yo decía, no, pero ¿qué quiere decir acá este hombre? Entonces, por fortuna tenía Pablo Palito Funaro, que era colega mío, era abogado. Entonces le decía, che, Pablo, ¿qué quiere decir este tipo acá? Y él enseguida, viste, te decía, ah, sí, esto es ta. Bueno, si yo hubiese tenido la IA, capaz que eso lo resolvía. Le decía a la IA, che, haceme un resumen de este fallo, de un caso. Porque digo, pensá en casos de cualquier cosa, no en un asesinato, en un crimen, que son irrelevantes para tu vida, pero tenía que darlo por distintas cuestiones del diario. Bueno, ojalá hubiese tenido la IA. Sirve para hacer un comunicado de prensa. Obviamente vos después tenés que editar, tenés que leer y releer lo que escribió la IA. Eso es fundamental. Lo que pasa muchas veces, y lo van a ver en portales de renombre, es, ¿quieres agregar algo más en una nota publicada en un portal? Abajo, pues copiaron y pegaron, no leyeron nada. ¿Quieres agregar algo más o esta versión te parece que está bien? Lo he visto en portales de acá, de los 3, 4 primeros, y de afuera también, ¿eh? Por copiar y pegar lo que te manda la IA. Bueno, eso, lo que decía al principio, es una herramienta. Si vos la usás mal, vas a tener un resultado malo. Si la usás bien, te va a ayudar muchísimo. Yo creo que la IA nos va a ayudar a querernos más a los humanos hoy en día. Porque primero fue todo el auge y todo el miedo y todo este debate que se armó mundial, incluso en los que armaron la IA. Se nos va de las manos hasta dónde. ¿Le ponemos freno? ¿Qué hacemos? Yo creo que va a revalorizar más el pensamiento humano en un momento. Es como cuando mi mamá dijo, yo no voy a tirar las plataformas y el pantalón de pata de elefante porque mi hija lo va a poder usar, se va a volver a usar. Yo creo que se va a volver a valorizar el pensamiento humano y la capacitación nuestra. Mirá, yo tengo un nene de casi 14 años. Empecé a hacer un curso y me metía, sí, ¿cómo hago? Le digo yo con él. Mamá, baja Gemini, baja este, baja otro, que no sé qué me dijo. Pero nunca te olvides que preguntarle como si fuera un amigo. Pero el amigo sos vos. 14 años el pibe. Vos tenés que hablar como si fuera tu amigo. Pero no te olvides que el amigo sos vos. Que vos le preguntaste. O sea que la última palabra de lo que te está devolviendo la IA, la tenés vos. Y no es claro que lo que dice Marce, revisá, usalo como una herramienta. Como, sí, vos le podés dar a corregir una nota, le podés contar tu estrategia para un municipio tal, con todo un diagnóstico que hiciste, un trabajo de campo, qué te devuelve como estrategia de comunicación para aplicar, con qué herramientas. Pero vos vas a saber con tu diagnóstico, tu percepción, con este trabajo en territorio que los 4 hacemos, si es acorde o no con la realidad. O sea, ese sesgo que te marca, que vos lo tenés anticipado, lo tenés que volver a confirmar con tu experiencia. A mí me parece que todo vuelve, que va a volver, y que sí y nos pasa mucho a los docentes, cuando recibimos trabajos de los alumnos, sobre todo los que trabajamos en todo esto mismo, sos docente de esto mismo, y vos lo ves cuando manejaste la IA, y dices, no puedes charlarlo también conmigo, sobre todo cuando esto que dice Marce del copy-pegue de los diarios, nos pasa con la gacetilla, cuando mandamos una gacetilla a los prenseros con amor, mandamos esa gacetilla, la copian y la pegan sobre todo en los Facebook, que hoy para Meta sigue siendo de nuevo la principal red. Volvió a estar posicionada primero. Cuando la vemos copiada, decir una estrategia. Es la misma comunicación que voy a tener en Facebook, en Instagram, podcast, es la misma, le hablo de la misma manera. Ustedes hablan igual con su mamá, que con su pareja, que con su hijo, o con su vecino, o con el almacenero. Es qué, quién, cómo y por dónde. Entonces,
yo creo que nos vamos a volver a querer más nosotros con la IA, a valorizar. Sobre todo lo profesional que es cada uno en lo suyo. Con todo esto de bagaje que decíamos, entre lo académico, entre el saber profesional de campo, toda esa riqueza que te da, que te la devuelve el humano. Pero sí somos parte de todo eso. ¿Te contestamos? Perfecto, gracias. Sí. Buenas, mi nombre es Jorge. Para los comunicadores, perdón, Carolina, es tu nombre, y Sí. Marcelo. ¿Cómo están viendo la relación del gobierno actual con la prensa? Hemos sido testigos de manifestaciones muy poco amables, con muy poco mimo respecto de gente ignorante, gente ensobrada. No sé si está faltando como una estrategia de comunicación, especialmente en muchos casos a través del vocero presidencial. No tanto por las causas que se están investigando al vocero presidencial, sino más bien en la relación con el vínculo en la estrategia de comunicación con la prensa actual. Es una estrategia pelearse con la prensa. Vos podés compartirlo o no. Estrategia. No es la primera vez que pasa. ¿Sí? Yo recuerdo carteles de Magdalena Guiñazú en una plaza y en un evento, creo que la Cámara, no me acuerdo quién lo hizo, hacían que los nenes se paran a escupir las imágenes de Magdalena Guiñazú. No sé si saben quién es una periodista que falleció hace poco y fue una de las impulsoras del libro de la CONADEP que finalmente desencadenó en el Nunca Más. O sea, a esa la escupían en la plaza. No es de ahora, es una estrategia, particularmente yo no la comparto. Eso es lo que quiero saber, si la comparten o no. Yo no la comparto, nada, y me parece que la prueba más fehaciente de que a mi juicio no fue una buena estrategia fue lo que pasó con Adorni. Adorni no lo dejaron en paz. No le dieron, como decía mi abuelo, un tranco de pollo. Cada segundo, cada pequeño dato que surgía nuevo de su causa, salían todos los portales, en todos los noticieros, en todas las radios. ¿Por qué? Porque había mucha... No había mito. Porque y peor, no es que no había mito. Había vilipendio, o sea, era todo lo que vos no tenés que hacer, que sí le funcionó a Trump, por ejemplo. Pero bueno, acá no sé, seremos una comunidad más chica, no sé qué habrá pasado. No, se acabó la guita, qué sé yo. Pero digo, a mí, y esto es una opinión personal, no me pareció una buena estrategia, pero es una estrategia, no deja de serlo. Yo, además de una estrategia y todo lo que dice Marcelo, comparto, creo que es una decisión política, de su política partidaria, de su política de vida, sobre todo con el presidente, que esta ha sido bueno, casi todas las presidencias nuestras fueron muy personalistas, él marcado también con su hermana. Esta parte de la historia nos va a dejar mucha tela para cortar en investigación política, periodística, hasta lingüística, hasta de metamensajes, hasta de comunicación no verbal. Yo creo que esta forma poco democrática o como se le pueda llamar, genera un sesgo de confirmación en el que el periodismo es el cuarto poder y al negarnos y al bastardearnos y al vapulearnos nos da más entidad. ¿Sí? Es como dije de la IA recién, nos vamos a querer más. Bueno, le estás dando una entidad que el periodismo es el cuarto poder. Por eso te importa tanto. Y no te importa tanto la gente para la que gobernás, sino el círculo rojo para el que también querés comunicar y gobernar. Yo creo que hoy, y esto es una opinión totalmente personal, a mí la Argentina de hoy me duele la falta de empatía, pero sí creo que en estos espacios donde formamos un espíritu crítico, donde todos venimos a poner nuestra experiencia, pero sobre todo nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestros vínculos en carne viva, estos espacios son los que van a hacer que ese amor se vuelva a formar y que todos ustedes que son estudiantes como nosotros lo fuimos, tengamos estas ganas de modificar nuestro micromundo. Y es desde ahí donde nosotros empezamos a reflexionar cómo incide la IA en nosotros, cómo inciden estos encuentros en nosotros, cómo incide relacionarnos con las comunidades que hoy pueden convivir en nuestro país, en Bolivia, las comunidades que tengan inmigrantes, pero en la Argentina que somos este crisol de razas tan rico que hacen que ustedes de otro país puedan venir a observar lo que a nosotros nos está pasando y nosotros veamos las políticas internacionales también.
y analizarlas en un contexto social, ¿no? ¿Por qué hay democracia? ¿Por qué se va para la derecha? ¿Por qué el mundo va para la izquierda? Si somos un país proteccionista o no. Gente que quiere tanto a Trump. Justo lo bueno que tenía Trump, que era el proteccionismo para sus industrias, no lo adquirió, ¿no? Pero sí creo que es una política equivocada. Bueno, Déjame agregar algo, digo, con respecto a algunas preguntas que hicieron los chicos, digo, nosotros los que nos dedicamos a la parte del territorio, digo, hay como un mito, una creencia de que el gobierno nacional es una fuerza creada a través de las redes sociales. Aquellos que trabajamos en política territorial, en estrategia territorial, de la comunicación política, sabemos que es una fuerza muy territorial, que construye territorio, de que fue una fuerza construida de redes sociales y no estaba en el territorio, en el PRO, que necesitó el radicalismo, que era una fuerza más territorial para construir territorio. La Libertad Avanza es una fuerza política territorial, además de todo de Twitter, de las redes, digo, de TikTok, de Gordo Dan y todo eso, digo, de la fuerza del cielo, es una fuerza que construye territorio, que es ahí donde le discute lo simbólico al peronismo, le discute el territorio. Digo, hay toda una discusión, digo, más allá de la cuestión política, digo, de la cuestión política, digo, económica, todo, aquellos que hacemos territorio, digo, sí. Perdón, quería hacer una pregunta con el tema de Javier Milei, que él actualmente va en contra de todos los periodistas y dice que los periodistas, en realidad, ya del hecho de denigrar el trabajo del periodista, ¿no? El periodista es el sobrado, sea el medio que sea, de alguna u otra forma. Entonces, está ahí generando una brecha, tal vez, entre la verdad, de qué lado es, depende quién lo dice, es verdad o no. O sea, tal vez pensando de la mente de Milei, digo, bueno, él está instalando de que su verdad, la verdad del gobierno, es la realidad porque tiene los datos y tiene que estar en el gobierno, ¿no? Y que los periodistas no la tienen, puesto que son sobrados. Está separando la realidad. ¿Entiendes? o sea, periodista de sobrado hubo siempre, ¿eh? Periodista de sobrado. Lo sabrá. Lo que vos querés decir, Bartolomé, es Democracia, gobierno militar, sí. digo, lo hacía el fascismo, lo hizo Hitler. Como dijo Fede Lennon, el actual presidente de Boca en una charla, la verdad no le importa a nadie. Hoy la verdad no le importa a nadie. Y ese es el problema principal. Y bueno, lo que importa es qué generás en el discurso. ¿Qué emoción generás en el discurso? Eso es lo que importa hoy. Entonces, Milei puede salir a decir, ¿dónde lo dice Milei eso? ¿Dónde fue la primera vez que lo dijo? La primera vez, no sé. En un programa de televisión. O sea, usó los medios, ¿no? Porque vos digo, si yo hago estudio discursivo, puedo decir, bueno, pero no es válido lo que está diciendo, porque lo está diciendo desde un lugar que él le está quitando su valor. O sea, se sentó frente a un periodista a decir, periodismo es una cagada. ¿Dónde lo está diciendo? Y después lo repitió, lo dijo creo que es Infantino, podemos decir si es esto o no, se lo dijo Infantino, se lo dijo creo que a Novarese, lo dijo varias veces frente a periodistas. A Majul, entonces digo, Pero el hecho de denigrar el populismo es el hecho de crear una brecha entre ya no ver la verdad objetiva, sino ver la verdad subjetiva y parcial. pero es que no existe la verdad. A mí me encantaría, porque yo soy, y Mauro lo sabe, soy partidario del iluminismo, soy kantiano, o sea, a mí me encantaría que exista la verdad objetiva, pero no existe. Existe la verdad subjetiva. Hoy, no sé si hoy más que en otras épocas, el problema nosotros también muchas veces confundimos, las redes sociales nos hacen confundir mucho el verdadero impacto que tienen las cosas. Entonces, quizás, si vos le preguntás a una señora que pasa ahora caminando por acá por 57, ¿qué opina del periodismo? Y la señora te dice, a mí me encanta, yo lo miro a El Gato Silvestre todas las noches, qué sé yo, que también podemos discutir si es periodista. Digo, y por ahí nosotros creemos que porque Milei dijo el periodismo es una cagada y lo replicaron todas las redes
de la fuerza del cielo y alguna que sea orgánica, algún ciudadano, digamos, que no necesariamente trabaje para el gobierno. Nos parece que eso es lo que opina todo el mundo. Es así. No es así. Ahora, sí es verdad que la verdad no le importa a nadie. Si Milei que genera una reacción negativa o positiva con lo que dice, está ganando. Hay un libro que se llama ¿Qué funciona el populismo? Es muy interesante, digo, donde plantea la teoría digo, de todos los proyectos sobre sobrados, ¿sabes que alguien está nervioso? Digo, no tiene. Es lo que De romper en cadena nacional, romper en cadena nacional es el jefe de gabinete. porque Capitanich, jefe de gabinete, digo, en cadena nacional, Todavía las redes no estaban en moda, digo, que alguien está nervioso de Néstor y también que era el de la Dorni en ese momento, digo, romper un diario Clarín, digo, en realidad son dos caras de la moneda. es claro un enemigo para gobernar y para esquivar el bulto de lo que realmente está pasando. Sobre todo porque el contrincante, ahí te escuchamos, contrincante de Milei, que era político, era Cristina. Cuando Cristina sale de escena, él empieza a tener una política más potente contra un enemigo, ¿sí? Para que gane uno necesita que pierda otro. Entonces, una de las estrategias probablemente observable, discutible, fue pegarle al periodismo, poner en ese lugar al periodismo, teniendo sus propios periodistas ensobrados, ya los nombraron, ¿sí? O coquetear, ya los nombraron, todos tentados para ser sus directores de comunicación y ninguno agarró, ¿sí? Prefiero estar de afuera, discutir. Sí, Ay, es una pregunta que quizá igual ya un poco dieron un inicio, o la respondieron a medias, pero con el tema de la inteligencia artificial volviendo, quería saber quizá los peligros, se puede decir, que existen a la hora de también desinformar como se informa, ¿no? Así como dijo Marcelo, el hecho de que la inteligencia artificial puede servir como, puede ser utilizada como lo malo, como lo bueno, pero también, así como está ese surgimiento de querer ser uno mismo, porque como dijiste, existe eso de que pueda servir como una desinformación, ya que la gente está acostumbrada quizá a consumir contenido desde la inteligencia artificial, no desde el que investiga, por ejemplo, un periodista cotidiano, quizá. Y otra cosa que iba a terminar conectando era. Anote. Sí. Eso es otro consejo, usa la libreta. Igual lo que vos decís, digo, vos hablas de las fake news, básicamente. También. ¿Querés hablar de eso? O sea, no entiendo bien qué es lo que querés preguntar. Quizá a la hora de basarse en inteligencia artificial, o sea, ¿qué otros perjuicios que te puede decir tiene la inteligencia artificial al ser utilizada en el entretenimiento, creo yo? Porque creo que es un tema que quizá la gente ahora dice, bueno, la inteligencia artificial va a reemplazar el periodismo o la computación, No va a suceder. ¿no? Ningún oficio que requiera de un vínculo va a poder ser reemplazado por la inteligencia artificial. Primero que está mal llamada inteligencia artificial, porque no es inteligencia, es una compilación de todos los datos que le puedas meter. No va a reemplazar, es imposible reemplazar. Digo, alguien va a tener que estar dándole datos a esa inteligencia artificial para que haga una nota. Eso estamos de acuerdo. Pero voy a poner un ejemplo práctico. La primera vez que tuve que descubrir un crimen, vos, ahora no existe más porque no hay más prácticamente diarios impresos, pero vos te llegabas al diario, cualquier diario sea, y te decían, bueno, tenés la página 4 y la 5. ¿Qué significaba eso? Y la 4 y la 5. Vos sientes que estabas en el diario, tenías nada con que llenar. Y ahí son dos, exageré, 2 páginas nuevas, te dan 1,5. Pero ahí vos tenés, qué sé yo, 20.000, 20 y pico mil caracteres. Hay que escribirlos, ¿eh? Entonces, el periodista besado, ¿qué hacía? Buscaba primero una buena foto para ilustrar esa nota, entonces ya ahí comías, qué sé yo, 1.500, un 1.000 que te comías, 2.000 caracteres.
buscabas, si era un tema que daba para hacerlo, buscabas una opinión de un especialista. Escribe una columnita, 800, 900 caracteres, menos tenías para probar. Bueno, yo recién arrancaba, no era un periodista avisado, entonces voy a cubrir el crimen y no consigo hablar con nadie. No consigo ningún testimonio. Me vuelvo a la redacción. Y mi jefe me dice, esa nota tiene 6.000 caracteres. Uy, pero no, yo toqué timbre, en el vecino, en el kiosco, en el coso, nadie. Tienes que escribir 6.000 caracteres del caso. Empecé a transpirar como llego apretada. ¿Qué hice? Agarré, lo llamé al chofer, le digo, che, llévame de nuevo. No, está loco. Llévame de nuevo, por favor. La foto encima que tenía, foto genérica, que no habíamos encontrado nada. Volví, empecé a tocar timbre por todos lados, no me entendía nadie, no me entendía nadie. Tuve la suerte de que justo un policía que tenía que hacer no sé qué en la escena, pasó, me tiró unas palabritas, qué sé yo, y ahí yo empecé a mirar, y digo, ay, ¿qué voy a hacer? Porque lo que me daba el tipo tampoco era, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a mirar los alrededores. Digo, bueno, acá, un baldío, qué sé yo, y empecé como a generarme, con los datos que yo tenía, como a generar una historia de lo que había pasado y cómo esa conformación geográfica había permitido que se cometa el crimen, básicamente. Bueno, es una guía, no lo pasa. Tan simple como eso. Es una guía, no lo puede hacer. No puede ir a tocar el timbre. No puede ir a ver cómo era el barrio, si es un barrio peligroso, si tiene zanja, si tiene casas de chapas, no puede. Entonces, no. La respuesta es no. Nunca jamás van a poder reemplazar el periodismo. El periodismo va a ser esencial siempre. Es lo que se ve mucho, yo trato de atar los dos mundos, entre la comunicación y el territorio, cuando pone ahí una lluvia, empiezan a aparecer videos de inundaciones, esto, lo otro, que muchos son de inteligencia artificial. Entonces va a llegar, o sea, llega un momento que la misma gente del barrio se empieza a ver que eso no sucede, y empieza a descreer. Digo, va a llegar un momento que, como decía Caro, que vamos a volver a Salir a la hacer, calle a ver si llueve. a salir a la calle a ver si llueve, porque va a empezar a desconfiar de qué es verdad y qué es mentira. Digo, dentro de lo que sucede hoy, cuando hablaba acá, un poco, yo por lo general siempre he trabajado en municipios, el municipio tiene un tema que no tiene ninguna otra área de gobierno, no cierra, ¿no? Y que hablaba Marce, el municipio no cierra. Yo trabajé con un intendente que llamaba a las 4 de la mañana y te decía el municipio no está cerrado. Digo, pero, ¿a qué voy con eso? Digo, ¿a qué voy con eso? Vos todo el tiempo tenés información, la gente está todo. Pero si vos a eso le agregás, traes un video de Bangladesh, que había una vuelta de la inundación, un video de Bangladesh que parecía San Carlos, y digo, la gente en un momento empieza a descreer de todas esas cuestiones. Entonces llega un momento que esta ciudad, que es en realidad la ciudad de los habitantes, que es algo que vive continuamente, digo, va a empezar a volver a ser humano, a tocarse, al metro cuadrado que decía Carlos recién, y salgo la puerta, tengo el árbol, la luz, la cerza, digo, va a empezar a volver al humano. Es lo mismo que nos pasa cuando vemos por Instagram un médico que te dice, hacete 7 días de jugo de zanahoria, te tomaste los 7 días de jugo, pero comete un ajo en ayuna, te comiste el ajo en ayuna. No, pero bueno, el magnesio de la noche. Tenés una bomba en el cuerpo. Un día decís, le pregunto al médico, porque todos estos que dicen que son médicos, que yo le estoy dando entidad de verdad, vos le pregunto al médico, con la comunicación va a pasar lo mismo, con la IA va a pasar lo mismo. Cuando nosotros, con Mauro y con Octa, que es más joven, son dos colegas que vinieron, empezamos a estudiar en la facultad de periodismo, quédate, perdón, con la Olivetti, que no saben lo que es, por ahí sus papás, sus tíos, es una máquina de escribir. ¿Sí? Entonces, ahí no era ni el telefonito que te agarra acá una atrofia, que te duele el dedo, nada, escribíamos a máquina de escribir. Cuando es computadora dijimos que también éramos menos los que usábamos la máquina de escribir y los que podíamos usar computadora. Y ahora
la computadora, el mismo miedo. Siempre que hay una erupción y un cambio tecnológico y un cambio de era, y en la Argentina lo recibimos mucho más tarde, porque nuestros celulares hoy está todo con la exportación y la importación y todo eso más accesible, pero antes era menos accesible todo. Entonces, cada cambio, cada era, cambios tecnológicos y cambios abruptos que tienen que ver con el mundial, con un montón de cosas que ustedes estudian, provoca un miedo. Pero nosotros, ya desde una vueltita de eso, se va a volver a valorizar, igual que los periodistas cuando, miren, yo fui directora de prensa de turismo, no teníamos plata para el sobre, no teníamos ni plata para la pauta, porque se utilizaba para otra cosa. Entonces empezamos a implementar algo que se llama fanbase, que es llevar periodistas a territorio a difundir destino, las bondades del destino. Entonces, en territorio nosotros trabajamos de mi área, traccionábamos con el secretario de turismo local. Ese secretario de turismo buscaba una buena, por ejemplo, Chascomús, una buena puesta de sol, que la capilla de los negros, todos atractivos que fueran más atractivos. Y desde la subsecretaría de turismo llevamos 10 periodistas en 2 vans, en 2 combis, a vivir la experiencia destino. Pero yo como directora de comunicación no elegía a Gastón Granado o a, qué sé yo, en el momento estaba Nicole Neumann vendiendo una malla, comida para perros, un destino turístico, bola de fraile, no sé. ¿Cuál era mi decisión como directora de comunicación? Tenga la expertise, que sea influencer turístico, que sepa cómo vender un destino, que se involucre con determinadas herramientas de comunicación que yo creía válidas y que tenían que ver con el objetivo de mi gestión. Entonces, eso también fue una decisión, porque era un boom que explotaban los influencers. Eso también fue una decisión. Igual que ahora, cómo utilizar la IA. Esas herramientas, la decisión, y volvemos a lo mismo, y lo que hablaba hoy Diego de la legitimidad y la democratización de la información, es una decisión política. De cómo utilizo yo las herramientas, siempre es una decisión política, acorde a mi objetivo de gestión y a la gente para la que trabajo y con la que trabajo. Me dijo Diego. Sí, tenemos que dejar el agua. Bueno, gracias a todos por estar, gracias por el espacio que podemos dar. Ahí, Fede, Vamos a hacer rondar. designación directa a los que participaron. Que no, ya, mira, a nosotros de participación, sí, pero no es que no son para acá. Pasó. Creo que sí, es reacción.